Estamos grabando. Ya. Entonces, partamos nomás. Eh, ya. Estimados alumnos, alumnas, muy buenos días. Entonces, vamos a continuar con el tema 6 de la asignatura de sistemas digitales. ¿Ya? Es la última clase de materia antes de la prueba. Tenemos todavía una clase más de repaso, pero la última de contenido, ¿ya? Contenido nuevo. Entonces, vamos a hacer un repasito de lo que vimos en la clase anterior. A ver, ahí estamos. ¿Ya? Entonces, en la clase anterior vimos, bueno, este capítulo se trata sobre sistemas combinacionales modulares, ¿ya? O sea, módulos, ¿ya? O circuitos integrados que tienen funciones de la lógica combinacional. O sea, en otras palabras, lógica combinacional se refiere a sistemas que tienen una entrada, ¿ya? Binaria, puede tener una entrada o varias entradas, y tiene una respectiva salida para esa entrada. ¿Ya? Para una entrada siempre hay una salida, eh, siempre es la misma salida. Ese es como el concepto. ¿Ya? Entonces, lo primero que vimos fue algo que ya estamos familiarizados, que son el proceso de la suma de números binarios. Entonces vimos el primer elemento, que es el semisumador, que es este bloque que está acá. Y vimos que se compone de estas dos compuertas lógicas, ¿ya? Son sus elementos fundamentales, una compuerta OR exclusiva y tenemos una compuerta AND, entradas A y B, y salida la suma y el acarreo de salida, ¿ya? Entonces, la idea de este elemento es sumar dos bits, ¿ya? Y nos da el resultado de la suma y nos dice si hay acarreo. Y luego vimos el sumador completo, que se compone de dos semisumadores, ¿ya? Cuya única diferencia es que tenemos 3 bits de entrada, un bit A, uno B, y si es que había un acarreo del proceso anterior, ya un acarreo de entrada, y las salidas entonces son la suma y el acarreo de salida. ¿Ya? Entonces aquí lo que estamos haciendo no es más que sumar de forma parcial A y B, ¿ya? Y ese resultado se lo sumamos al acarreo de entrada, ¿ya? Y sumamos después estos dos elementos también de forma parcial y ahí obtenemos la suma, ¿ya? Entonces vemos que si la salida es un 1 en el semisumador, ¿ya? Aquí el acarreo de salida siempre es 0, ¿ya? Pero cuando la salida del primer semisumador es 0, puede que la salida del acarreo de salida, el primer paso, sea 1, ¿ya? Entonces eso lo tenemos que aquí anotar, ¿ya? Y eso es el que va a terminar saliendo con la compuerta OR acá a la derecha. Bueno, en cualquier caso, aquí está la tabla de verdad, que describe entonces el comportamiento de este sumador completo. Y ahí se llama completo entonces porque tiene el acarreo de entrada y con esto ya podemos hacer los bloques básicos para hacer la suma de dos números binarios. ¿Ya? Ahí está su símbolo. ¿Ya? La única diferencia es que tiene esta tercera entrada. Hay un ejercicio, si nosotros ingresamos estos números, entonces hay que desarrollar los estados intermedios, ¿ya? Y cuáles son las salidas. Entonces aquí vemos si sumamos 1 y 0, la suma nos va a dar 1, ¿ya? No hay acarreo. Y después sumamos 1 y el acarreo que venía de afuera, que era un 1 también, 1 y 1, entonces la suma nos va a dar 0 y el acarreo va a ser un 1, ¿ya? Ahí está. Hay un ejercicio que vimos. Ok. Y ese mismo planteo está ya en la tabla de verdad del sumador completo, así que uno no tiene que en general desarrollar todo paso por paso, sino que puede ir a la tabla de verdad y observarlo. Ahora, si no tenemos la tabla de verdad, claro, ahí vamos a tener que desarrollar quizás paso por paso el proceso, ¿ya? En todo caso es intuitivo, ya es sumar dos números binarios y el acarreo eso es algo que uno ya está familiarizado desde hace mucho tiempo para los números decimales, ya lo aprendimos en el colegio. Ok, sigamos entonces, después si disponemos entonces estos sumadores completos de forma cadena ya, como una cascada de elementos, entonces podemos sumar números binarios de un largo arbitrario. Por ejemplo, en este caso son de 4 bits, entonces ponemos 4 sumadores completos en cascada, donde cascada se refiere que la salida de uno es la entrada del otro. Aquí la salida del carry out
pasa a ser la entrada carry-in del segundo elemento, y a su vez esta salida carry-out sale entrada carry-in, y así se va propagando entonces el valor del acarreo hasta el último elemento, ¿ya? Y aquí se define también la propagación de acarreo, que quiere decir entonces cuando nosotros ingresamos, o sea, el tiempo que se demora entre que hacemos ingreso del primer valor o de los valores acá hasta que ese dato se propaga, ya como esto no es instantáneo, tiene un pequeño retardo, las compuertas lógicas tienen que estabilizar sus voltajes, las compuertas lógicas que componen estos elementos tienen que estabilizar sus voltajes cuando hay un cambio de señal en la entrada, por lo tanto eso se va a ir propagando ese retardo, ¿ya? Y se va a ir sumando finalmente. Así que la propagación de acarreo tiene que ver con una señal que podríamos ingresar aquí en el acarreo cero, ya hasta el último acarreo, cuánto se demora desde aquí hasta acá, ¿ya? Y ese finalmente es el retardo máximo que vamos a experimentar en toda esta cadena. Por lo tanto, no podemos cambiar de datos, ¿ya? En A y B, el número que queramos sumar acá, no pueden alternar muy rápidamente o más rápido que lo que se demore el acarreo en propagarse, ¿ya? Porque aquí el resultado va a estar alternando los bits ya a medida que se van propagando los acarreos, ¿ya? Así que el resultado aquí a la salida no va a ser estable hasta que hayamos esperado ese retardo desde el acarreo de entrada hasta el de salida, ¿ya? Eso es un dato entonces que el fabricante de un dispositivo, por ejemplo, que suma dos números binarios, nos entregan ese dato del cuánto es ese retardo, esa propagación de acarreo, ¿ya? Es un poco, escapamos aquí un poquito de lo matemático y nos vamos un poco a la implementación, a lo real, ¿ya? Y es por eso entonces decía que los sistemas digitales en general tienen un reloj, ¿ya? Y el reloj determina qué tan seguido entonces hacemos los procesos nuevos, ¿ya? Ingresamos nuevos datos y se genera un procedimiento o un proceso de datos, ¿ya? Eh, porque ese reloj entonces está considerado para todos los retardos que pueden tener los sistemas digitales dentro de un sistema electrónico digital, ¿ya? Entonces, podemos siempre aumentar el reloj, pero ya corremos el riesgo de que los datos que entregue no sean válidos, ¿ya? Ahí está el problema. Ok. Entonces, aquí hay un circuito integrado que hacía la suma de dos números binarios, que en el fondo estaba compuesto por lo que vimos en la lámina anterior. Entonces, un dato binario A, un dato binario B, aquí si se fijan son de 4 bits, cada, cada dato o cada número, y el resultado, ¿ya? Y tenemos acarreo de entrada y de salida. ¿Por qué? Porque podemos utilizar dos de estos dispositivos y ponerlos en cascada nuevamente para que en vez de que sean números de 4 bits, podamos expandirlo a números de 8 bits, ¿ya? Y si ponemos más de estos circuitos en cascada, entonces podemos expandir el número en vez de 8 bits a 16 bits y así, ¿ya? Y ahí aparece el número de un circuito integrado que hace esta funcionalidad. Y el acarreo entonces, el retardo máximo de 17 nanosegundos. Ya por lo tanto, si ponemos dos en cascada, vamos a tener el doble, porque ahora en la línea de propagación del acarreo va a ser el doble de largo, ¿ya? Así que el acarreo, el retardo de acarreo también va a ser el doble en tiempo, ¿ya? Así que hay que considerar eso, que aumentar el número de bits va a tener una implicancia en lo que se va a demorar el sistema en procesar estos datos. Ok. Vimos entonces también los compradores, que es utilizando compuertas OR exclusivas, NOR exclusiva, mejor dicho, XNOR, quiero decir. Entonces podemos comparar dos números, dado que la tabla de verdad de cada una de estas compuertas es, en esencia, comparar si los dos bits son iguales o no, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Viendo si el bit menos significativo de A es igual al de B, y después si el segundo bit menos significativo de A es igual al menos significativo al segundo menos significativo de B, y así con cada uno de los pares de bits, ¿ya? Y si se cumplen todas estas condiciones, ya vemos que hay una compuerta AND acá, entonces podemos decir que los dos números son iguales, ¿ya? Entonces, como ven, la implementación de estos se hace con compuertas lógicas y nos sirve para determinar, bueno, eso, si son dos números iguales. Si queremos comparar, por ejemplo, un registro con otro registro, o el ejemplo que les di era un contador con un dato que está almacenado en un registro, estar comparando si la cuenta llegó a ese número que estamos esperando, entonces podemos utilizar estos comparadores, ¿ya?
Y hay comparadores entonces en circuitos integrados, que además de comparar si son iguales los números, también pueden decirnos si uno es mayor que el otro o es menor que el otro, ¿ya? Y también se pueden poner en cascada, ¿ya? Para aumentar el número de bits de los números a comparar. Y aquí tenemos un circuito integrado que compara dos números de 4 bits, y si lo ponemos en cascada con otro, podemos expandir esto a números de 8 bits, y así hasta el número de bits que queramos, ¿ya? Ahí está el nombre del circuito integrado, ¿ya? Ahí está la expansión. Después hablamos de decodificadores, ¿ya? Un decodificador es un dispositivo que determina si existe un código en particular en la entrada o no, ¿ya? Como les decía también en la clase anterior, esto se parece a un comparador, porque un comparador igual determina si existe un número o no en la entrada, pero el comparador compara dos números de entrada, ¿ya? Compara un número con otro número. En este caso nosotros solamente tenemos un número y la referencia va a estar de alguna forma codificada en duro, como se dice hard-coded, en la implementación del circuito de las compuertas propiamente tales, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos aquí, si se fijan, una compuerta AND, ¿ya? Que va a entregar un 1 solamente si se cumplen todas las entradas sean 1, entonces esa condición se va a cumplir cuando haya un código en particular aquí en la entrada, ¿ya? Y como vemos que aquí tenemos unos inversores, entonces ese código de puros unos en la entrada de la compuerta AND se cumple cuando A sub 0 es 1, A sub 1 es 1, A sub 2 es 0 y A sub 3 es 0, ¿ya? Porque en ese caso vamos a tener puros unos. Por lo tanto, cuando se da este código en particular, el que vemos acá abajo, ahí recién vamos a tener un 1, lo que significa que de alguna forma estamos detectando ese código. El sistema detecta un código en particular, ¿ya? Lo malo, o no lo malo, sino que la particularidad es que no podemos cambiar así dinámicamente el código de detectar. Para eso necesitamos implementar otro decodificador, ¿ya? Que tenga su combinación de compuertas inversoras o no inversoras aquí en la entrada correspondiente, ¿ya? Y eso es todo. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Si de alguna forma el código a detectar es fijo. Bueno, porque hay aplicaciones, aquí hay un ejemplo del código, por ejemplo, a detectar para que nos genere un 1. Ya sería ese código que ven acá. Acá está. Esta es una de las aplicaciones. Aquí tenemos no un solo decodificador, o sea, todo este circuito integrado le llamamos decodificador, pero, pero en realidad está compuesto por varias salidas, no es una sola salida. Que significa que hay dentro, en este caso 16, ¿ya? Sistemas en paralelo que toman estas entradas A sub 0 hasta A sub 3, ¿ya? Y tomando estas entradas de 4 bits, determina cuándo se enciende la línea 0, cuándo se enciende la línea 1, la línea 2, la línea 3, ¿ya? Todos son de alguna forma independientes, ¿ya? Lo único que comparten en común cada una de estas 16 líneas es que se alimentan de los 4 bits de entrada, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la funcionalidad de este decodificador que vemos acá? Es que con un código que nosotros podamos ingresar, vamos a activar alguna de las 16, ¿ya? Por ejemplo, podrían estar conectadas a un LED o podrían ser conectados a un interruptor, ¿ya? A un switch. Entonces podríamos determinar cuál de 16 canales podemos seleccionar. Por ejemplo, esto podría estar, si se imaginan, conectado a una radio, un módulo de transmisión o de recepción, si quieren, ¿ya? Y cada una de estas líneas quizás sintoniza una frecuencia de un sistema electrónico, ¿ya? Entonces yo en el fondo quiero activar una de las 16, ¿ya? Y para eso simplemente pongo un código acá de 4 bits, que su codificación binaria va a determinar cuál de estos 16 se activa. Esa es más o menos la funcionalidad. Y tiene, bueno, otras aplicaciones, pero si vimos un ejemplo más adelante. Aquí, bueno, hacer hincapié que en este en particular, ustedes, o sea, en general tienen que observar cómo es la salida del circuito integrado, si tiene un circulito o no. Y estos circulitos significan que las salidas son negadas al propósito de la aplicación. Por ejemplo, aquí el propósito es seleccionar uno de los canales, ¿no es cierto? Entonces, como tiene un circulito, significa que cuando yo selecciono ese canal, en vez de que sea un 1, que sería lo lógico, va a ser un 0 la salida cuando ese canal esté seleccionado. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos entonces la codificación del 11,
y es el 11 el que tiene una salida 0, y todos los otros que están no seleccionados, están desactivados, tienen un 1, ¿ya? Eso quiere decir entonces el circulito. Es el mismo circulito que aparece en las compuertas inversoras a todo esto. Eso, ¿ya? Entonces cuando uno les pide un cronograma, dibuja un cronograma de este circuito, qué sé yo, dado una combinación de bits de entrada, no se vayan a equivocar con la polaridad de las señales, de poner 0 cuando son 1 y al revés. ¿Ya? Eso. Ok, entonces aquí hay otro circuito. Aquí, bueno, el nombre, aquí lo único nuevo es esto que está acá abajito. Esto es una compuerta AND, ¿ya? Se fijan con el código de la IEEE, ¿ya? Y lo único que hace es activar el chip cuando entonces estas dos señales son ceros, ¿ya? CS significa chip select. Entonces, si yo selecciono este chip o quiero seleccionar este chip, tengo que agregar ceros, dos ceros en las entradas, ¿ya? Esos dos ceros, como están invertidos acá, tienen el circulito, se ven como un 1, y ahí está la compuerta AND. Por lo tanto, el chip se activa entonces cuando hay dos ceros en la entrada. Y activar el chip, bueno, muchas veces tenemos, por ejemplo, varios de estos chips en paralelo, ¿ya? Que se alimentan entonces de las mismas cuatro entradas, pero queremos que uno funcione simultáneamente, entonces lo activamos o desactivamos el chip con estas líneas de acá, ¿ya? Ok, pero eso no es importante. ¿Qué más? Otro decodificador es el de BCD a decimal. Entonces, en el fondo lo mismo que vimos anteriormente, pero aquí ponemos entonces un número de 4 bits. Y de esos 4 bits entonces seleccionamos ahora no del 0 al 15, o sea 16 líneas, sino que por algún motivo nos interesa solamente 10 líneas, ya del 0 al 9. Y las otras combinaciones entonces son don't care, son indiferentes, ¿ya? Así que si nosotros aquí agregamos un 10, perdón, si aquí agregamos un 10, entonces aquí van a estar todas desactivadas y el 10 en realidad no existe, ¿ya? Eso. Y otro decodificador famoso es el de BCD hasta display de 7 segmentos. Esto está pensado entonces porque se conecta a uno de estos display o indicadores de 7 segmentos, donde podemos dibujar un dígito. Entonces estos dígitos se dibujan, como dice el nombre, con 7 segmentos, 7 LEDs que se encienden o se apagan para formar el dígito de forma visual. Por lo tanto, si yo aquí agrego, por ejemplo, un 0000 binario, quiero que aquí se enciendan los LEDs respectivos para que me forme un 0, aquí en la página, acá por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí está la entrada de 4 bits, que se supone que es BCD, o sea, yo voy a agregar números binarios desde el 0 hasta el 9 solamente, ¿ya? En teoría, bueno, depende del circuito integrado, pero si yo agrego un 10, aquí no va a aparecer nada, va a aparecer 0, ¿ya? O sea, va a aparecer más que 0, va a aparecer todo apagado, ¿ya? Eso. Entonces, si yo agrego el 0, aquí se deberían encender los LEDs necesarios para que me dibuje el contorno, ¿ya? Que es el que significa, o nosotros interpretamos como un 0, ¿ya? Y aquí agrego un 8, entonces se encienden todos los segmentos para dibujar el 8 que estamos viendo ahora. Ahora si agrego un 7, entonces se enciende solamente el superior y los dos que están al costado derecho. Y así entonces vamos a encender y apagar el display para visualizar un número, ¿ya? Y estos, bueno, estos displays de 7 segmentos eran muy populares en los años 80, años 70 incluso, ya porque era la forma entonces de visualizar, por ejemplo, instrumentos, ya los multímetros, los primeros multímetros, las primeras calculadoras, entonces que tenían proceso o procesamiento digital, ya números digitales. Entonces, para visualizar el resultado o el número que se estaba calculando, utilizaban estos displays, ¿ya? Que eran arreglos de LEDs, no es más que eso. Y después aparecieron las pantallas de cristal líquido y otras pantallas, entonces estos fueron quedando fuera porque uno, ocupa mucho tamaño y dos, que consume mucho porque son básicamente LEDs. Y el cristal líquido entonces consume harto menos, ¿ya? Eso. Por eso se habla aquí, bueno, al final quedó rezagado yo creo que los displays de 7 segmentos a aplicaciones quizás más académicas, más pedagógicas, y esta es una linda aplicación de un decodificador, no es más que eso. Y vimos entonces este circuito integrado en particular, que es un decodificador, tenía esta funcionalidad del RBO, RBI, ¿ya?
Entonces que aquí se ve la aplicación que determina, o sea, un circuito, por así decirlo, adicional que tiene este circuito integrado, que nos permite omitir el número si es que un número es un cero, ¿ya? Y si este cero está, por ejemplo, si es un número entero, ¿ya? Entonces si este cero viene desde el lado izquierdo, ¿ya? Nosotros en general no desplegamos los ceros hasta que en un valor que queramos desplegar, hasta el primer dígito distinto de cero, en este caso el 3, ¿ya? Y del 3 en adelante entonces desplegamos el cero, ¿ya? Podríamos, ustedes saben, poner eventualmente 0, 0, 30, ¿ya? Pero eso al final distrae, así que es mejor poner solamente el 30. Bueno, entonces utilizando estas líneas de RBO y RBI, el sistema detecta si es que la entrada, el RBI, es un 0, significa que no hay ningún número distinto de 0 que venga a la izquierda, ¿ya? Asume que todo lo que está a la izquierda de aquí para allá es 0 porque aquí yo lo estamos forzando a que sea la entrada 0. Bueno, entonces como no hay ningún número distinto de 0 a la izquierda, él dice, bueno, no hay nada que desplegar o no debería desplegarse si es que el número de entrada es un 0. Y dado que el número de entrada es un 0, entonces no lo despliega. Y a la salida entonces le informa que este número es un 0, ¿ya? Y lo ingresamos entonces al circuito integrado que está al ladito. Y este a su vez también se hace la misma pregunta, ¿hay un número distinto de 0 a la izquierda? Y dice, bueno, no, porque aquí la línea es un 0, así que tampoco despliega porque la entrada, ¿ya?, de los 4 bits también son 0. También entrega la información al circuito integrado al lado, dice, no hay nada que sea distinto de 0 aquí a la izquierda. Y este entonces, bueno, tiene un número distinto de 0, por lo tanto lo despliega, sí o sí, ¿ya? Y este informa al circuito de al lado que no hay, o sea, que sí hay un número distinto de 0, en este caso el 3. Por lo tanto, si el número de entrada es un 0, tiene que desplegarlo, ¿ya? Y ahí entonces logramos esta funcionalidad de omitir algunos bits, algunos dígitos que son 0 y no omitir otros, ya dependiendo de esta línea que propaga esa información de los bits, ¿ya? Y vimos otra funcionalidad alternativa que era cuando tenemos un punto, ¿ya? O sea, si aquí, por ejemplo, tenemos un número entero pero tenemos una parte fraccional, es la misma funcionalidad, solo que en vez de que sea a la izquierda la pregunta, es a la derecha. Y para eso tenemos que concatenar no la salida de un dispositivo con la entrada del que estaba a la derecha, sino que con la entrada del que está a la izquierda, ¿ya? Entonces por eso se ve que este va con el de la izquierda y esta a su vez la salida va con el de la izquierda y este a su vez con la salida que va al de la izquierda, ¿ya? En cambio en el anterior era la salida va con el de la derecha, la salida va con el de la derecha y así, ¿ya? Eso. Así que aquí entonces no hay despliegue. ¿Por qué? Porque tampoco nos interesa desplegar un número que sea, por ejemplo, 0.5700. Ya, pues sabemos que es lo mismo que 0.57. Y en general, menos es más, como dicen, lo que significa que mientras menos información despleguemos, va a ser mejor, vamos a poder captar mejor la atención del usuario sobre este número que es el relevante. Entonces poner ceros de más en realidad no aporta, ¿ya? Esa es un poco la aplicación de este circuito. Y esto es un ejemplo nomás de un decodificador. Ok, y el último ejemplo que vimos, así muy rapidito, es un decodificador que se utiliza para activar uno de los periféricos que, por ejemplo, podrían estar conectados a un computador, ¿ya? En un computador, ustedes no han visto todavía la arquitectura de los computadores, cómo están compuestos, pero básicamente hay un procesador, ya, alguien que procesa datos, los puede sumar, restar, o puede copiar un dato en un registro, o leer un dato de un registro, ¿ya? Puede hacer operaciones en el fondo con los datos, ¿ya? Y esos datos provienen de las mismas operaciones internas, pero también pueden venir los datos de un bus externo. Un bus es un arreglo de líneas nomás, ¿ya? Entonces, aquí el llamado bus de datos es el que envía o recibe datos, ¿ya?, de elementos externos. En este caso, los elementos externos son periféricos, ¿ya? Por ejemplo, una impresora, un teclado, un monitor, un módem, un escáner, un disco externo, etc. ¿Ya? Este ejemplo es un poquito antiguo ya, pero el principio es válido, ¿ya? Entonces la gracia es que este bus de datos no es que haya una línea exclusiva para la impresora y otra línea exclusiva para el teclado y otra línea exclusiva para el monitor, sino que todos estos dispositivos comparten la misma línea, ¿ya? Así que en teoría, cuando yo envío aquí un número, imagínense un número binario 2, todos los dispositivos van a leer ese 2, ¿ya?
Entonces la pregunta es, ¿cómo sabe el dispositivo que ese 2 va para la impresora y no va para el monitor, por ejemplo, o no va para el módem? ¿Ya? Entonces, de alguna forma hay que activar o decirle al dispositivo quién es el que tiene que recibir o quién es el que tiene que transmitir. Y eso se hace con una línea que está acá, que se llama el enable. ¿Ya? N significa activar, enable. Entonces yo tengo que tener un dispositivo que seleccione uno de estos dispositivos a la vez, ¿ya? Para que no haya un choque, ¿ya? Para que no haya una mala interpretación de que ese dato que está enviando el procesador vaya para el monitor en vez del teclado, ¿ya? Y al revés, cuando el teclado quiera transmitir, bueno, el teclado no en realidad, pero el módem quiera transmitir un dato al procesador, entonces no choque la salida del módem con la salida del disco externo, por ejemplo, ¿ya? Porque aquí solamente un dispositivo puede tomar la línea, el bus de datos a la vez, ¿ya? Sobre todo cuando se va a transmitir datos. Entonces, ¿cómo selecciono de forma sencilla uno de todos estos dispositivos? Bueno, con un codificador, ¿ya? En este caso, para el ejemplo, para efectos del ejemplo, es un decodificador entonces de 4 bits de entrada que nos puede entonces otorgar hasta 16 salidas, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el procesador? El procesador hace una abstracción de todo esto, ¿ya? Y lo que ve el procesador es que si yo quiero enviarle un dato a un dispositivo, en realidad le va a mandar un dato a una dirección, ¿ya? Y esta dirección va a ser una dirección de 16 posibles direcciones solamente. Entonces, si quiere enviarle un dato a la impresora, por ejemplo, va a ser la dirección 1, ¿ya? Entonces, el procesador escribe aquí la dirección 1. Entonces el 1000, en realidad 1000, ¿ya? Y el codificador va a activar la línea 1 y al activarla entonces va a ser la impresora la que va a estar escuchando o activada, ¿ya? Y los otros van a estar desactivados. Es como que no estuviesen presentes siquiera, ¿ya? Entonces el procesador no ve estas conexiones ni nada. El procesador lo único que hace es asignar una dirección y escribir un dato, o asignar una dirección y leer un dato, ¿ya? Así que eso es una como característica importante de las arquitecturas de computadores, de que todo el hardware en realidad se interpreta como si fuese una dirección, ¿ya? Todo es una dirección. Entonces yo quiero ir a la memoria RAM, escribo una dirección, leo en la memoria RAM. Quiero leer un dispositivo, escribo una dirección, leo el dispositivo. Ya, todo es una dirección, todo se ve como si fuese memoria, finalmente, independiente de que sea memoria, sea disco duro o sea un periférico, ¿ya? Así que esa es la aplicación, ¿ya? De un decodificador para este caso en particular. Ok, no sé si hay alguna consulta hasta acá, antes de seguir la materia nueva. Sigamos entonces. Bueno, ahora vemos la otra parte que son los codificadores, ¿ya? Un codificador entonces es la funcionalidad opuesta a la que vimos anteriormente con los decodificadores. Entonces un decodificador, que hacía era tomar un dato relativamente pequeño y lo expandía a una línea más grande. Si nos vamos a la diapositiva anterior, tenemos una entrada que son 4 bits y tenemos una salida que podrían ser eventualmente hasta 16 bits de salida, ¿ya? Entonces, de menos a más, ¿ya? En este caso de los decodificadores. El codificador es al revés. Tomamos varias líneas y la convertimos en un código, ¿ya? Entonces, ¿por qué podemos tomar, por ejemplo, en este caso 10 líneas, ¿ya? O 9 líneas, en realidad, del 1 al 9, ¿ya? Y convertirla en un número de 4 solamente. ¿Por qué podemos de alguna forma comprimir? Porque no se van a dar todas las combinaciones de líneas, sino que vamos a trabajar sobre el supuesto de que una sola línea se puede activar a la vez, ¿ya? Al igual que en el caso anterior, pues vamos a la lámina anterior, donde si yo agregaba un código, una línea solamente se activaba a la vez, ¿ya? No teníamos, por ejemplo, la línea 1 y la línea 5 activadas simultáneamente, sino que teníamos una sola línea, ¿ya? Por lo tanto, el número de combinaciones que podíamos hacer acá eran 16, que era para precisamente activar alguna de las 16 líneas. Entonces aquí tenemos que cumplir el mismo requerimiento. Podemos, o el sistema va a estar pensado para que se active una sola línea, ¿ya? A la vez, y activando una sola línea a la vez, entonces vamos a tener un código a la salida, respectivo que nos va a indicar, por ejemplo, cuál es la línea que se está activando. Por ejemplo, si nosotros activamos el 4, nosotros quisiéramos que aquí aparezca el código 4 en binario. Si activamos la línea 9, nosotros quisiéramos que aparezca la línea
el código binario 9, y así. ¿Ya? Y como ven, la forma de hacer esto no es más que también con un tabla de verdad, mapa de Carnot, etcétera, donde tenemos las distintas entradas, ¿ya? Y podemos generar una salida, por ejemplo, a sub 0, luego hacemos lo mismo con la salida a sub 1, a sub 2 y a sub 3, ¿ya? Lo complejo de aquí es que nosotros sabemos hacer mapas de Carnot o reducción o simplificación de sistemas combinacionales solamente hasta 4 entradas, ¿ya? Del 1 hasta el 4. Entonces, 9 entradas ya se nos escapa de las manos utilizando el método de Carnot, ¿ya? Los mapas de Carnot, porque tendría que ser un cubo, o sea, más que un cubo, un cuadrado, una tabla multidimensional, ¿ya? Entonces no nos podemos anotar en el papel. Pero si hay otros métodos, ¿ya? Que distintos al mapa de Carnot, que sí pueden simplificar el sistema combinacional con más de 4 variables, o 5, o 6, o 5. Eso. Pero no lo vamos a ver en esta asignatura. Entonces, esa es la esencia del codificador. Nosotros tomamos una línea, se activa una línea, por ejemplo, y nos genera un código que representa cuál es la línea que se activó. Aquí dice, no hay una entrada cero porque las salidas están todas a nivel bajo cuando la entrada es cero. O sea, aquí, por defecto, si ninguna entrada se activa, entonces aquí va a aparecer un cero, ¿ya? Y si se fijan, es así porque estamos utilizando compuertas OR, lo que significa que si las entradas son todas cero, ¿ya? Todas cero, entonces me va a entregar un cero, ¿ya? Ok. Un ejemplo entonces del codificador dice mostrar cómo el codificador decimal ABCD convierte el número decimal 3 en un BCD 0011. ¿Ya? Entonces, yo quiero activar la línea 3. ¿Ya? Aquí dice codificador decimal ABCD. Lo de decimal se refiere a que es una de las 10 líneas en este caso. Bueno, 9 líneas en este caso. ¿Ya? Pero bueno, yo activo la 3 y como aquí entonces me aparece un 0011. ¿Ya? Aquí veamos cómo aparece. Entonces activo la línea 3 con un 1 y en rojo se marca que aparece un 1 en esta compuerta y en esta compuerta, ¿ya? Los dos bits menos significativos. Entonces aparece un 1, ¿ya? Porque estamos conectados, ¿ya? Físicamente esa línea 3 con la primera compuerta de la primera salida del bit menos significativo y con la segunda compuerta, ¿ya? Y por lo tanto me aparece aquí. Si se fijan, el 3 no tiene ninguna conexión con las dos últimas compuertas o las compuertas de los bits más significativos, ¿ya? Por lo tanto, como las líneas asociadas a estas compuertas se mantienen en cero, la salida va a ser cero, ¿ya? Bueno, ¿cómo llegar a este arreglo de compuertas? Se puede desarrollar también con tabla de verdad, ¿ya? Pero, como les decía, la parte complicada es la simplificación con mapa de Carnot. Pero podemos utilizar las reglas y las leyes del álgebra de Boole que vimos en algunos capítulos anteriores para llegar a una implementación, por lo menos. Quizás no va a ser óptima, ya lo más simplificado, pero sí vamos a llegar a una implementación. En fin, entonces aquí tenemos el 3, entonces que nos da este numerito. Si hubiésemos, por ejemplo, activado no sé, otro más interesante, quizás el que está acá, el 4, ¿ya? El 4, si se fijan, está solamente activado acá y no está conectado con ningún otro, ¿ya? Así que todos los otros se mantienen en cero y solamente el primero, el segundo, el tercer bit más significativo se encendería, que precisamente nos generaría el código 4. Y así, si se fijan, cada uno de los bits tiene entonces su significado. El 7, ustedes saben que son 3 unos, los 3 primeros menos significativos son 1 y el otro 0, por lo tanto el 7 está conectado con la primera compuerta, la segunda y la tercera. ¿Ya? Y así. Entonces hay codificadores en circuitos integrados, por ejemplo 74HC147, ¿ya? Y aquí entonces dice entrada decimal, se refiere a una de las 10 entradas, 9 entradas, perdón, se activa simultáneamente y nos aparece un código. Entonces, este dispositivo ofrece mayor flexibilidad ya que es un codificador con prioridad. Esto quiere decir que si hay más de una entrada activa, aquella con el dígito decimal de mayor orden estará activa. Claro, en general, si volvemos a la diapositiva anterior, la pregunta es ¿qué pasa si realmente uno como usuario
incorrectamente activa más de una línea. ¿Ya? Activamos la 3 y activamos la 7. Entonces aquí nos va a aparecer un código que responde a esas dos entradas. ¿Ya? En este caso la 3 y la 7 se activarían, bueno, estos dos, y la 7 también esos dos, pero también la tercera, etcétera. ¿Ya? Y nos va a aparecer un código. Entonces la pregunta es, bueno, el código que aparece, ¿a cuál responde? ¿Al 3 o al 7? ¿Ya? En este caso, casualmente responde al 7. ¿Ya? Pero bueno, em, pero podría no ser así. Entonces el circuito que vemos acá tiene la característica que nos dice, bueno, si usted activa más de una línea, ¿ya? Más de una línea, se va a activar, o el código que aparecerá aquí a la salida va a ser aquello con mayor orden, se refiere probablemente al mayor, ¿ya? Al número mayor. Por ejemplo, si activamos el 1, el 3 y el 5, el código que aparecerá acá a la salida va a ser el 5. ¿Ya? Si activamos el 2, el 7 y el 9, entonces el código que aparece acá va a ser el del 9. Y así. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí tenemos que poner más compuertas lógicas en su implementación para que esa funcionalidad esté garantizada. ¿Ya? Eso. Pero no hay otra forma entonces de mediar de que si se activa más de una línea, entonces aquí no aparezca un código. En realidad porque el codificador no tiene como arbitrar sobre si hay más de una línea. La única forma entonces es asignarle prioridad. ¿Cuál línea es más importante que otra? Para decidir cuál va a ser la salida. ¿Ya? Ok, entonces eso se le llama codificador con prioridad, ¿ya? Em, que es entonces determinar cuál es de todas, cuando hay varias entradas, cuál es la que se selecciona finalmente. Ya. Aquí tenemos entonces también para qué se utilizan estos codificadores. Así como el decodificador se utilizaba para una salida para el despliegue de datos, ¿ya? En el caso del binario a 7 segmentos, el codificador se utiliza para la entrada de datos, ¿ya? Y la aplicación clásica es un keypad, ¿ya? Un teclado, ¿ya? Que, por ejemplo, un teclado numérico que va desde el 0 hasta el 9. ¿Ya? Entonces, cada una de estas teclas ya tiene un numerito, dice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y si yo presiono entonces el 5, ¿qué sucede? Entonces se activa la línea 5. ¿Ya? Y esa línea 5 entonces a su vez genera con el codificador una salida binaria correspondiente al número 5. El 7, el 9, entonces cada uno de estos switch o pulsadores, mejor dicho, está asociado a una de las 9 líneas. ¿Ya? Y aquí, bueno, dice el 0, ya. La línea 0 no es necesitada en el codificador, pero podría ser utilizada en otro circuito. O sea, en este caso, este codificador en particular tiene desde el 1 hasta el 9, ¿ya? Pero hay otros que sí incluyen el 0, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, o sea, el hecho es que tenemos que de alguna forma indicar qué pasa cuando no hay ninguna línea activada, ¿ya? Podría ser que entregamos un valor 0 o podría ser que entregamos un valor 1, 1, 1, 1, ¿ya? Algún código tenemos que entregar o podría ser que designemos otra línea para solamente indicar de que no hay ninguna entrada activada, ¿ya? En fin, esa podría ser otra alternativa. Entonces, si yo, por ejemplo, no presiono ningún botón, aparezca una quinta línea en este caso que me diga no hay ningún botón presionado, ¿ya? Pero si yo presiono el 0, entonces me aparece el 0 acá, ¿ya? Y esa línea me dice si hay un botón presionado, ¿ya? De alguna forma tenemos que tener entonces algo que nos indique que si se está o no se está presionando un botón, ¿ya? En este caso, este codificador, perdón, solamente nos muestra una salida binaria correspondiente a cualquiera de estas 9 entradas, ¿ya? No nos dice si están presionados o no. Si no están presionados, entonces las entradas van a ser todas 0. Y si son todas 0, entonces aquí va a aparecer un 0. Eso. Ok. Entonces, sigamos. Otro codificador, ¿ya? Es el convertidor de código. ¿Ya? Aquí, en realidad, el número de entradas es igual al número de salidas, ¿ya? Pero bueno, es codificador o se llama codificador porque al final cambia el código, ¿ya? O genera un código, más que nada genera un código. Entonces, aquí un ejemplo súper práctico que dice cómo convertir un número binario a gray y cómo convertir un número gray a binario, ¿ya? Nosotros vimos cómo crear tablas de código gray, ya que era con una metodología de que un número se tenía que repetir, por ejemplo, 01, 01, o sea, primero era
bien digo, 01, 01, 01, después eran 00, 11, 001, así las columnas de la tabla para generar el código Gray. Pero en el fondo, si nosotros queríamos definir cuál era el código Gray equivalente al número binario, no sé, por 10, con la metodología de generar la tabla, tendríamos que generar las 9 primeras combinaciones y después poder determinar cuál es la 10ª combinación para saber cuál es el código Gray equivalente, ¿ya? Pero hay una forma más sencilla, que es como se ve acá, con estas tablas, con estas compuertas lógicas, ¿ya? Que si yo quiero convertir un número de 4 bits de binario a código Gray, lo único que tengo que hacer es la operación OR excluyente o OR exclusiva, y tomar entonces los 2 bits adyacentes, y si son distintos, entonces agregar un 1. Si son iguales, entonces va a salir un 0 al bit menos significativo, ¿ya? Y así con los dos siguientes, va a ser un 1 si es que son distintos, y va a ser un 0 si son iguales, y así, ¿ya? Entonces con esta funcionalidad yo puedo convertir cualquier número binario a un número en Gray, ¿ya? Por ejemplo, no sé, 1, 1, 1, 1, que nos sale si aquí agregamos en binario 1, 1, 1, 1, que es equivalente al 15, ¿ya? Entonces, el 1 con el 1 son iguales, por lo tanto aquí me aparece un 0. Ahora, este 1 con este 1 también son iguales, entonces me va a aparecer un 0. Y el 1 de aquí con el 1 de acá son iguales y aquí me aparece un 0. Y este 1 se copia y aparece un 1, ¿ya? Así que el 4-1 se traduce a 0001, ¿ya? Ahí ustedes pueden comprobar si es así o no. Pero ahí entonces ustedes ven que no necesitamos hacer toda la tabla, todas las combinaciones previas de código Gray para determinar cuál es un número, ¿ya? Y lo mismo podemos hacer con Gray a binario, ¿ya? Entonces tenemos un código, o sea, un número en código Gray, lo agregamos acá y también utilizando puertas exclusivas, OR exclusivas, entonces podemos generar el código binario correspondiente. Utilicemos el mismo. Entonces el 0001, ya si ponemos aquí 0001, tenemos que obtener aquí un 1111. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí, si se fijan, es distinto, ya, porque aquí en el caso de binario a Gray utilizaba las dos entradas, o mejor dicho, las 2 bits de entrada se conectaban directamente a la compuerta. Aquí las compuertas se alimentan de un bit de entrada, pero con la salida de la compuerta anterior, ¿ya? De la compuerta más significativa. Así que tenemos que partir con la compuerta más significativa, ¿ya? Aquí entonces el 1 se copia y aparece un 1 a la salida, ¿ya? Aquí tenemos un 0, por lo tanto entre el 0 y 1 son distintos, por lo tanto me genera un 1, ¿ya? Así que tenemos 1 y 1, ¿ya? Y ese 1 se copia acá, ¿ya? Si tenemos un 1 acá, aquí dijimos que teníamos un 0, entonces tenemos 0 y 1, son distintos, por lo tanto tenemos un 1 a la salida, ¿ya? Ese 1 a la salida se copia acá, aquí teníamos un 0, 0 y 1 son distintos, tenemos un 1. Así que el resultado sería 1, 1, 1, 1, ¿ya? Así que vemos que funciona por lo menos para ese código convertirlo de código Gray a código binario, ¿ya? Entonces, ese podría ser una preguntita para la prueba o para el examen, por ejemplo, si cómo convertir un código Gray así de, no sé, de 10 bits a su equivalente binario. Entonces no va por la tabla naturalmente, porque tendrían que hacer una tabla de 10 bits de entrada, demorarían mucho en hacerla, sino que la respuesta va por utilizar este método, ¿ya? Bueno, esta es una aplicación de un convertidor de código, ¿ya? Un codificador, que pasa de un código a otro código. Todo esto no lo dicen, uno no lo puede haber deducido así, haciendo una simplificación, haciéndolo, bueno, quizás sí haciéndolo simplificación, pero en realidad llegar a esta combinación de compuertas para convertir un código al otro no es sencillo, ¿ya? O sea, hubo harto quebradero de cabeza para que alguien se diera cuenta cómo hacerlo, ¿ya? Así que uno no... Si ustedes se preguntan, chuta, ¿cómo yo podría haber determinado esta combinación de compuertas para hacer la conversión de los códigos? A priori no es fácil. La única forma es quizás de hacer algo así sistemáticamente, es hacer la tabla de verdad, pasar a expresión lógica, reducir quizás con un método de Carnot, después del método Carnot implementarlo, y quizás después de hacer todo ese proceso uno se podría haber dado cuenta de que en realidad son todas las mismas compuertas y el procedimiento es el mismo. Pero
pero en realidad es más complejo. ¿Ya? Quizás, y un poco para terminar el tema, eso quizás hubiese funcionado aquí con el de binario Cray, ¿ya? Porque tiene entradas, ¿ya? Entonces un código de entrada, y tiene salidas, ¿ya? Pero aquí está más bien concatenado, porque si bien tenemos entradas, ¿ya? La salida de esta compuerta después es la entrada de la próxima, ¿ya? Así que hay una suerte de optimización en este circuito de acá de la derecha, que en realidad yo creo que no se podría haber deducido del método que enseñamos con el mapa de Carnot, eso no. Yo creo que el mapa de Carnot nunca hubiese llegado a esto, ¿ya? Por mucha simplificación que tengamos, nos aparece un circuito de compuertas lógicas mucho más extenso que esto. Me da la impresión, ya no he hecho el ejercicio, en realidad son 4 bits de entrada y 4 bits de salida, así que ustedes podrían hacer el ejercicio con con la tabla de verdad, ver cuáles son las combinaciones posibles de las 4 entradas, las 4 salidas, les va a aparecer 4 sistemas y veamos cómo se ven esos sistemas. Me da la impresión que son mucho más compuertas que las 3 que vemos acá. ¿Ya? Ok, ya. Entonces ahí, bueno, el ejemplo en este caso es 0111, ¿ya? Otro código. ¿Ya? Un poco repetir lo que ya dije, así que si son distintos, entonces aparece un 1, la primera línea se copia nomás, ¿ya? Si la entrada es un 0, la salida es un 0, ¿ya? Y después entonces aquí son iguales, es un 0, son iguales, es un 0, ¿ya? Después ponemos ese mismo código acá, son distintos, es un 1, ¿ya? El primero se copia directo nomás, el 0 se copia, aquí son distintos, es un 1, y ahora ese 1 se devuelve, son distintos, me sale un 1, y este se copia acá, son distintos y me sale un 1. Ahí está entonces el código de un lado para el otro. Ok. Ya, entonces el último tema son los multiplexores en el tema de la combinación modular. Multiplexores entonces se le llama a un sistema, de alguna forma es como un switch, ¿ya? Que tenemos varias líneas de entrada, ¿ya? Pero tenemos una sola línea de salida. Esto se utiliza generalmente cuando tenemos un solo canal en el que podemos transmitir datos. ¿Ya? Imagínense, no sé, porque están de una posición a otra posición y hay una distancia significativa entre ambas posiciones, ¿ya? Y ustedes, por un tema de recursos o lo que sea, ustedes tienen un solo canal, ¿ya? Un solo cable. Imagínense que tienen un cable, ¿ya? Para comunicar A con B. Pero en A hay 4 actores, si quieren, o 4 generadores de señal, 4 elementos que generan información, ¿ya? Y al lado de B hay 4 elementos que quieren recibir la información, ¿ya? Entonces el elemento 1 del lado A quiere comunicarse con el elemento 1 del lado B, y el 2 del lado A con el 2 del lado B, etc. ¿Ya? Entonces lo que normalmente uno haría sería tirar 4 líneas independientes, ¿ya? Entre A y B. Entonces A1 se puede comunicar con B1, A2 con B2 y así, ¿ya? Con 4 líneas separadas. Pero si nosotros tenemos una sola línea, entonces tenemos que de alguna forma coordinar quién transmite y quién recibe, ¿ya? Y de eso, de alguna forma, distribuirlo en el tiempo, ¿ya? Para que el canal se pueda compartir entre estas 4 elementos de generadores de señal, ¿ya? Eso se le llama multiplexación, ¿ya? Multiplexación, entonces, es eh, utilizar una línea de comunicación, ¿ya? Y dividirla en el tiempo en fragmentos, ¿ya? En casilleros de tiempo, donde el primer casillero se le asigna al primer elemento de entrada, por ejemplo aquí a de 0, al segundo casillero en el tiempo se le asigna de 1, tercero a de 2 y al cuarto a de 3 y después se vuelve a de 0 y así. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes se pueden imaginar que hay un switch, ¿ya? Que está conectado a la salida a de 0, o el switch puede alternar a conectar la salida a de 1, o el switch puede conectar la salida a de 2 o a de 3. ¿Ya? Es un switch que, si quieren imaginárselo rotativo, ¿ya? Que conecta la salida, alguna de las 4 salidas, o sea, alguna de las 4 entradas, quiero decir, con la salida de datos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer para mover ese switch? Tenemos estas 2 líneas de acá, que son el selector de entrada. ¿Ya? Entonces, si el selector de entrada, nosotros ingresamos el dato 00, significa que queremos conectar el dato de entrada 0 con la salida. ¿Ya? Si nosotros agregamos el 01, entonces significa que queremos conectar el dato de entrada 1 con la salida.
¿ya? Y entonces ustedes se dan cuenta que mientras una de las entradas esté activada o esté conectada a la salida, las otras dos, aunque reciban datos, esos datos no se van a ver traspasados a la salida, ¿ya? Sino que se van a perder, ¿ya? Por lo tanto, estos elementos que generan información en D0, D1, D2 y D3 tienen que de alguna forma estar conscientes de no transmitir cuando no estén seleccionados, ¿ya? Porque esos datos no van a llegar a ninguna parte. Solamente el dato que esté seleccionado es el que se va a transmitir a la salida y se va a transmitir por el cable al otro lado, ¿ya? Esa es más o menos entonces la descripción de todo esto. Bueno, aquí dice, pregunta, ¿qué línea de datos se selecciona si S1, S0 es 1, 0 respectivamente? ¿Ya? Entonces, 0, 1, eso en binario corresponde a un 2, ¿ya? S0 es el menos significativo, S1 es el más significativo, así que esto es un 2 binario, por lo tanto debería activarse la línea 2, ¿ya? La línea 2 se conecta entonces a la salida y lo que se transmite entonces por acá, o lo que llegue por D2, va a aparecer entonces a la salida de datos, ¿ya? Un demultiplexor, bueno, se imaginarán la operación opuesta, ¿ya? Entonces tenemos una línea de entrada. Aquí en este circuito integrado en particular tenemos más de una línea de entrada, ¿ya? Pero la línea de entrada en este caso va a ser G1. A ver, líneas de selección, claro, va a ser G1. Entonces por G1 entran los datos, ¿ya? O el canal de datos, y con las líneas de selección A0, A1 y A2, ¿ya? Entonces vamos a seleccionar alguna de los datos aquí. En este caso aquí tenemos 3 bits, lo que significa que vamos a tener 2 elevado a 3, entonces vamos a tener 8 posibles salidas, ¿ya? Entonces hay un multiplexor, nos vimos el circuito integrado del multiplexor, pero un multiplexor equivalente que tiene 3 canales de selección y tiene 8 entonces posibles entradas. Aquí tenemos entonces en el demultiplexor 8 posibles salidas, ¿ya? Entonces dice, el demultiplexor realiza la función opuesta al multiplexor, ¿ya? Demux es el demultiplexor y mux es el multiplexor. Conmuta entonces los datos desde una línea de entrada de 2 o más líneas de salida dependiendo de la entrada selección, ¿ya? Entonces, funciona tanto como decodificador como demultiplexor. Cuando se conecta el demux, los datos se aplican en una entrada habilitada y luego ya bueno, aquí no me interesa tanto el detalle. Me da la impresión que esto es como una línea de habilitación, ¿ya? Por lo tanto, si están las dos en 0, este circuito va a funcionar como un multiplexor nomás, ¿ya? Y en G1 entonces los datos de entrada que nos interesan, ¿ya? Si, entonces estas dos están en 0, si se fijan aquí en el cronograma, en el ejercicio están las dos en 0 todo el rato, ¿ya? Así que como que no hay que prestarle mucha atención, hay que asegurarse que estén en 0, ¿ya? Entonces lo que interesa es el dato que entra en G1, ¿ya? Y los datos que salen desde I0 hasta I7, ¿ya? Y el canal seleccionado. Entonces, una de las cosas interesantes, o que tienen ustedes que observar, es que las salidas, ¿ya? Están negadas. ¿Qué quiere decir? Que si yo, y aquí la entrada no está negada, ¿ya? Por lo tanto, si yo aquí ingreso un 1 y digamos que está acá seleccionado el canal 0, entonces cuando yo ingreso un 1, en 0 va a aparecer un 0, ¿ya? En 0 va a aparecer un 0. Y si yo ingreso un 0, en 0 va a aparecer un 1, ¿ya? Y por el otro lado, cuando los canales que no están seleccionados, ¿ya? Por ejemplo, si yo selecciono el 0, desde el canal 1 hasta, o de la salida 1 hasta la salida 7, no están seleccionados. Y si no están seleccionados, entonces aquí deberían aparecer unos constantes, ¿ya? Aquí debería haber un 1 todo el rato, ¿ya? Salvo en I0 que va a aparecer el complemento de lo que aparezca en G1. Me da la impresión, a ver, verifiquemos. Aquí tenemos entonces determinar las salidas dadas las entradas que están aquí. Entonces, primero, para no marearnos, volvamos uno antes. Vamos a esperar antes que vale acá. Ya estamos en la hora. Entonces, en la entrada, ya, antes de ver la salida, la entrada que tenemos desde A0 hasta A2, recordemos, es el canal de selección. Ya, este es como el dial que nosotros estamos cambiando para seleccionar los distintos canales, ya, usando la analogía de la tele analógica.
Entonces, tenemos aquí en la selección de canales, y aquí, si se fijan, tenemos un contador. No es más que un contador, porque primero tenemos el 000, después tenemos el 00, o sea, el 100, 010, ya aquí en el fondo tenemos un 0, un 1, un 2, 3, 4, 5, 6. Vamos cambiando desde el 000 hasta el 111, me imagino, en alguna parte, ya después de 7 cuentas. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá. Este de acá, entonces el 7 es un 1, 1, 1. Aquí está tapadito por el logo del ahí. No, a ver, cambiemos eso rapidito. Setback. 5, ahí sí. Entonces aquí tenemos el 7, si se fijan, y después empieza la cuenta de nuevo. Tenemos el 0, 0, 0, 1, 0, 0 y así. ¿Ya? Entonces, la entrada, lo importante es que vamos cambiando de canal desde el 0 hasta el 7 y después partimos del 0 de nuevo hasta el 7 y así. ¿Ya? Ahora, la línea de entrada G1, los primeras 3 cuentas va a ser un 1, las siguientes 3 cuentas va a ser un 0, las siguientes 4 cuentas van a ser un 1, ¿ya? O sea, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, ¿ya? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Y lo de abajo lo podemos ignorar porque estando abajo está el chip activado, ¿ya? Ahora entonces veamos qué debería suceder. Bueno, si está activado primero la entrada 0, en la salida 0 deberíamos tener, creo, la señal opuesta de G1 en la salida 0. G1 es un 1, así que la señal opuesta debería ser un 0. ¿Ya? Y aquí se despliega todo, pero bueno. Entonces está activado el 0, tenemos un 1, por lo tanto la salida opuesta es un 0. Luego, en la siguiente cuenta cambiamos de canal y nos vamos al canal 1. ¿Ya? Así que el canal 1 va a tener la señal opuesta de G1. G1 es un 1, por lo tanto la salida 1 va a ser un 0. ¿Ya? Luego tenemos la salida 2, ¿ya? Que va a ser la señal opuesta de G1, que en este caso es un 1, por lo tanto un 0. ¿Ya? Luego tenemos el canal 3, y aquí va a ser la señal opuesta de G1, que en este caso es un 0, por lo tanto debería ser un 1. Ya tenemos el 1. ¿Ya? Y después G4, un 1, G5, un 1, y así. ¿Ya? Entonces aquí queda con rojo el momento en que el canal es seleccionado, ¿ya? Como para tenerlo claridad, ¿ya? Cuando está en rojito significa que el canal está seleccionado, ¿ya? La salida respectiva. Ahora, ¿qué pasa cuando el canal no está seleccionado? Entonces, si no está seleccionado, va a ser, como está negado también, va a ser un 1 por defecto, ¿ya? Cuando I0 no está seleccionado, o sea, desde el 0 en adelante, desde el 1 en adelante, entonces va a estar siempre en 1, ¿ya? Lo mismo con I1, cuando no están seleccionados se mantiene en 1, cuando no está seleccionado se mantiene en 1 y así, ¿ya? Aquí en I3 tenemos cuando está seleccionado un 1, pero ¿por qué? Porque la entrada es un 0, ¿ya? Y recordemos entonces acá, la entrada es un 0, por lo tanto, como lo que sale en el canal seleccionado es opuesto o es inverso a la línea de entrada, entonces nos queda un 1, ¿ya? Y cuando no está seleccionado también se mantiene en 1, así que todo el rato se mantiene en 1, ¿ya? Eso. Así que este ejercicio es un poco para asegurarse de que uno entienda el funcionamiento de multiplexor, ¿ya? Entonces tenemos de nuevo, en resumen, unas líneas de selección que dependiendo del código que nosotros ingresemos, seleccionamos uno de los canales. Bueno, si son 8 canales, entonces son 3 líneas de selección. Si son 4 canales, son 2 líneas de selección, ¿ya? Y así. Y en este caso, observando que está la salida negada, entonces la entrada, mejor dicho, la salida seleccionada va a ser inversa a la entrada, en este caso G1, ¿ya? Eso. Y con eso entonces terminamos el capítulo, ¿ya? Entonces, en resumen de lo que vimos en este capítulo, vimos el concepto de sumador completo, ¿ya? Es un circuito digital que suma 2 bits y un bit de entrada de acarreo, ¿ya? Para producir una suma, ¿ya? Y un acarreo de salida. Conectar dispositivos en cascada se refiere a conectar 2 o más dispositivos similares de manera que de expandir la capacidad de los dispositivos individuales, ¿ya? Entonces vimos en el caso de los sumadores completos que si los conectábamos en cascada, podíamos hacer suma de números binarios de 4 bits a 8 bits o más, ¿ya? O poner tantos números, tantos sumadores completos como queramos en cascada para expandir a un número arbitrario de bits los números a sumar, ¿ya? Y ese concepto de conectar dispositivos en cascada entonces se aplica un montón en sistemas digitales.
propagación de acarreo, entonces se refiere que, bueno, un método de suma binaria en que el acarreo de salida se convierte en acarreo de entrada. Ya más que un método, en realidad es, ya bueno, sí, ya es un método. Yo en realidad lo interpreté como que era el retardo, ya, pero en realidad creo que no aparece en ninguna parte retardo. Ya. Bueno, el concepto de propagar el acarreo significa eso, ya, de que el acarreo de salida de un sumador completo se ingresa al acarreo de entrada del otro sumador completo, del que viene al ladito. En fondo es eso. Claro, y uno de los problemas de los circuitos digitales en general es que las señales se propagan ya a un tiempo determinado y por lo tanto como se propagan entonces tienen un retardo. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Entonces ahí uno se refiere al retardo de la propagación, ya en este caso de acarreo, ya, pero podría ser retardo de propagación de otra señal. ¿Ya? Bueno, acarreo anticipado también, bueno, en el libro se especifica mejor y aquí algo se mencionó del circuito integrado en particular del sumador completo, dice un método de suma binaria por el cual los acarreos del sumador previo son anticipados. De esta manera se eliminan los retardos de propagación de acarreo. Ya, entonces, como habíamos visto en la diapositiva del sumador completo, un acarreo de salida genera un acarreo de entrada y así entonces teníamos que esperar que todos los sumadores completos anteriores estén listos con su proceso para que el último sumador completo entonces pudiese recién empezar a hacer su proceso de suma. Bueno, aquí dice que hay un método que uno puede anticipar cuáles van a ser los acarreos, por lo tanto, de alguna forma, en vez de esperar que todos los sumadores completos generen su proceso de forma individual, al anticiparse un poco, entonces se genera en menos tiempo, hay que esperar menos tiempo a que el resultado de los sumadores completos se estabilice. ¿Ya? No se especifica cuál es ese método, ¿ya? Simplemente se dice que el circuito integrado que vimos en su momento, que tenía, que tenía esa funcionalidad de sumar completo de números binarios, en este caso era de 4 bits, tenía esta tecnología, por así decirlo, ¿ya? Que hacía que el retardo no fuese tan extenso. Vimos un decodificador, ¿ya? Entonces un circuito digital que convierte información codificada en una forma familiar no codificada. ¿Ya? Por ejemplo, un bit, o sea, un número de 4 bits, la podíamos expandir a un número de 7 segmentos. ¿Ya? O un número de 4 bits lo podríamos expandir a 16 líneas de salida. ¿Ya? Codificador es lo opuesto. Tenemos, o sea, en el fondo, en el decodificador tenemos un, un circuito entonces, una entrada pequeñita, por ejemplo 4 bits, y una salida más extensa, por ejemplo 16 bits. Y en el codificador es al revés, una salida más extensa, o sea, una entrada más extensa, por ejemplo, codificar acuérdense del ejemplo del tablero de dígitos, ¿ya? El keypad. Entonces, si nosotros tenemos un tablero con dígitos del 0 al 9, entonces presionamos uno de esos botones, y uno de esos botones son 10 posibles combinaciones, botones que podemos presionar se entran, o sea, se ingresan al circuito ya en 10 líneas distintas y esas 10 líneas a su vez generan una salida que es más reducida, ¿ya? Que en este caso son 4 bits. ¿Ya? Así que estamos tomando una entrada más amplia y la estamos reduciendo a una salida más pequeñita. ¿Ya? Esa es entonces como la esencia del codificador, ¿ya? De muchas líneas a pocas líneas y el decodificador de pocas líneas a muchas líneas. Eso. Codificador con prioridad, dijimos, ¿qué pasa cuando a un codificador le ingresan varias líneas simultáneamente? Entonces el codificador tiene que tomar una decisión de cuál de esas líneas va a desplegar a la salida. Entonces, cuando tienen prioridad significa que está permitido activar más de una línea en la entrada, pero el codificador le va a asignar prioridades a algunas líneas, entonces va a desplegar aquellas líneas que son más importantes. ¿Ya? En este caso podría ser las líneas si son las líneas representan números, ya un número del 0 al 9, por ejemplo, podría ser de mayor a menor. Entonces, si uno presiona varias líneas simultáneamente, va a ser el número mayor el que se despliega a la salida. Ese es un criterio, ya, pero podrían haber otros criterios. En fin. Multiplexor, entonces vimos que era un circuito que conmuta datos digitales de varias líneas de entrada a una única línea de salida, ¿ya? En una secuencia de tiempo especificada. ¿Ya? La secuencia de tiempo hace referencia a este selector o este conmutador de los canales, ¿ya? O de las líneas de entrada. Entonces yo, si voy alternando ese conmutador de canales, voy a ir asignándole tiempo, por ejemplo al canal 0, le asigno una cantidad de tiempo para que transmita sus datos,
después voy al canal 1, le asigno una cantidad de tiempo para que transmita él sus datos, al canal 2 y así. Entonces, todas las líneas de entrada pueden en una ventanita de tiempo transmitir sus datos y esos datos van a ser transmitidos por una única línea de salida, ¿ya? Y a su vez, lo único que se necesita es que al otro lado haya el demultiplexor, ¿ya? Que es la última definición, que toma esa única línea de entrada y también tiene que tener algún sistema que conmute entonces canales para que esa línea de entrada se vaya distribuyendo a las distintas líneas de salida, ¿ya? Eso. Entonces, un circuito que conmuta datos digitales de una línea de entrada a varias líneas de salida en una secuencia de tiempo especificada. ¿Ya? Entonces, el desafío aquí cuando uno hace un sistema de multiplexación, ¿ya? Es que el conmutador de los canales en la entrada sea, o la secuencia, ¿ya? O la sincronización, sea la misma que el conmutador de los canales, ¿ya? O de las líneas en la salida, ¿ya? Entonces, cuando está seleccionado el 0 en la entrada, el canal 0, tiene que también estar seleccionado el canal 0 en el demultiplexor, ¿ya? Entonces, eso. Hay veces que si los dos sistemas están totalmente desacoplados, ¿ya? Imagínense que se comunican no por un alambre, sino que por una radioenlace, por ondas electromagnéticas, el sistema A con el sistema B, ¿ya? Y también el concepto de multiplexación es el mismo, ya tenemos un solo canal, queremos transmitir datos, ¿ya? Y tenemos que ir alternando. Entonces, de repente, si cada sistema tiene su propio reloj, ¿ya? Como para ir contando el tiempo, cuánto tiempo tiene que estar en el canal 0, después el canal 1, después el canal 2, esos relojes de repente se empiezan a correr. El de un sistema con el del otro es un poquito más rápido quizás uno que el otro. Así que después de mucho tiempo, ese corrimiento se expresa en que un sistema al final está marcando el canal 0 y el otro podría estar marcando el canal 2 o el canal 1, ¿ya? Entonces ahí ya no se conectan las líneas de entrada 0 con la línea de salida 0, ¿ya? Eso es un problema. Pero bueno, eso ya escapa de esta asignatura, se los menciono un poco para que un poco complementen sus conceptos respecto a los sistemas de multiplexación. En todo caso, si quieren saber más, pueden buscar en internet, buscar la palabra multiplexor, ¿ya? O multiplexador, ¿ya? Y aparecen artículos de Wikipedia, qué sé yo, con diagramas bonitos también, y puedes complementar sus conceptos, su entendimiento de esto, ¿ya? Ok, entonces con eso terminamos. No sé si tienen alguna otra consulta, o sea, alguna consulta, quieren hacer algún comentario, pero en principio ahí terminamos entonces con nuestra materia para la prueba 2, ¿ya? Entonces, si no hay consultas, me despido para los que están viendo el video. Muchas gracias. Entonces, la próxima clase va a ser prepararnos para hacer algunos ejercicios, ¿ya? Yo les voy a subir de todas maneras un par de ejercicios al aula para algunos medios pesaditos como para que se familiaricen con resolución de ejercicios no triviales, ¿ya? En el libro hay algunos buenos, pero en general se pueden resolver así, no con mucho tiempo, entonces yo le voy a poner unos un poquito más pesados para que suelten la mano, ¿ya? Así que eso espero hacerlo hoy día. De todas maneras, el jueves entonces hacemos un repaso en la clase, ¿ya? Entonces, me despido con el video. Chaito.